Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. En esta ocasión veremos la diferencia entre la Biblia de estudio Thompson y la Biblia de referencia Thompson. Ambas son unas herramientas inigualables de estudio. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video para conocer cuál de estas dos es la que realmente más te conviene. Y antes de iniciar el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos muchos estudios bíblicos, reseñas de Biblias de estudio y otros contenidos extra. Igualmente te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas en Facebook e Instagram. Ahora sí, comenzamos. Ok, vamos a comenzar reseñando la Biblia de estudio Thompson. Esta es la edición de pasta blanda. Existen dos versiones, la de tapa dura y esta versión que es de pasta blanda, que inclusive existen otros colores. Vemos que en esta parte nos dice Santa Biblia Thompson, Reina Valera 1960, edición especial para el estudio bíblico de la editorial Vida. Y en la parte trasera viene simplemente decorada de esta forma. Vamos a conocerla. Al abrirla nos damos cuenta igualmente que es de la editorial Vida, publicada en el año 2010. Una tabla de contenido de Antiguo Testamento, nos incluye todo esto. Nuevo Testamento y algunas ayudas que vamos a ver al final de esto. Bienvenidos a la Biblia Reina Valera 1960 Thompson, edición especial para el estudio, que nos dice a grandes rasgos cuál es la diferencia y por qué decidieron hacer esta Biblia de estudio. Podemos decir que las características principales que tiene de cambio es, para empezar, los colores que maneja y que las cadenas temáticas en este caso vienen un poco más resumidas. En un momento más vamos a ver la diferencia con la otra, que se ve un poco más caótico, pero aún así nos va a ayudar bastante. Aquí nos dice, encontraremos más de 1600 temas relacionados con la vida diaria, 100 cuadros en cadena de las escrituras, notas arqueológicas, semblanzas de personajes bíblicos, ayudas para el estudio e introducciones a la Biblia. Una diferencia muy grande con la Biblia de referencia Thompson es que vamos a encontrar estos recuadros que nos dan semblanzas y nos dan la biografía de ciertos personajes, como aquí podemos verlo. Nos dice la descripción de la vida de la persona, el significado de su nombre, un versículo clave relacionado con él y la tabla de versículos bíblicos. Vemos aquí los índices de semblanza de los personajes bíblicos, que son todos estos. Introducción a las notas arqueológicas. Índice de las notas arqueológicas, que vemos que son de mucha ayuda. Cómo utilizar los cuadros de cadenas de las escrituras. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar este tema, Padres Piadosos, que empieza en Génesis 18 al 19 y nos termina aquí en Hechos 10, del versículo 2. Vemos que nos trae todos estos temas y desde aquí podemos empezar a ver si queremos estudiar un tema en específico. Alabanza celestial, el único Salvador, promesas divinas, regocijarse. Y aquí vienen las páginas donde vamos a encontrar estos temas. Aquí vemos una página donde nos dice cómo vamos a utilizar las cadenas temáticas. Nos dice, por ejemplo, primer verso en la cadena temática, fortaleza en la debilidad, iniciando en Éxodo 17:12. Vamos a lo práctico. Vemos aquí un ejemplo que nos dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Este capítulo 17, versículo 8 nos hace referencia al tema de opositores, que nos lleva a Esdras 4, versículo 4. Ahora, en esta parte tenemos el buscador temático. Nos da la instrucción, busca el tema que quiere estudiar y el buscador temático le llevará directamente al primer verso de la cadena temática. Y tenemos una amplia sección de temas. Abandonar a Dios, advertencias, aflicciones, y nos da exactamente el versículo donde podemos empezar a estudiar a lo largo de nuestra Biblia. Todos estos versículos van a iniciar desde el Antiguo Testamento y concluyen en la mayoría en el Nuevo Testamento. Realmente tenemos una amplia sección para poder decidir qué queremos estudiar. Tenemos en esta parte el calendario para el estudio bíblico. Aquí viene dividido en enero, febrero, marzo y entramos al Antiguo Testamento. Si se pueden dar cuenta, en esta Biblia no trae a grandes rasgos como notas, como lo hemos visto en otras Biblias de estudio que hemos reseñado. Vamos de entrada a este. Génesis nos trae autor, fecha, destinatarios, propósito, temas clave, palabra clave, lección clave con sus versículos, personajes clave, verso clave, Génesis en pocas palabras. Y comenzamos con la escritura. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y aquí vemos que nos hace referencia al tema el Creador, y nos lleva a Éxodo 20, versículo 11. Y podemos ver que nos da todos estos temas alrededor. Siempre vamos a encontrar todos los temas relacionados a alguna cadena en este margen o en este. Tenemos el Creador, los cielos, la omnipotencia, bendiciones. Vemos que en esta página ya tenemos otros temas. Y aquí tenemos algo relacionado a lo que podemos aprender, en este caso, esposas, el modo en que Dios lo planeó, la manera en que Moisés lo vivió, Salomón habló al respecto, Jesús lo deseó, los discípulos lo ejemplificaron. Pero podemos ver que esta Biblia no trae notas al pie.
Algo a destacar es que si es complicado fuera nuestra primera Biblia de estudio, nos costaría un poco de trabajo. Siempre es viable usar un comentario bíblico o valerse de otra Biblia más para poder complementar lo aprendido. Siempre es muy bueno que los versículos nos respondan, pero dejemos que el Señor y el Espíritu Santo con oración nos guíen hacia qué es lo que nos quiere enseñar. Vemos aquí, por ejemplo, una semblanza de Caín. El primer asesino, su nombre significa posesión. Nos da el versículo y nos da a grandes rasgos cosas que van relacionadas con él, así como versículos. Y miren esta página, viene llena de todas estas cadenas temáticas que nos pueden ayudar a entender más o profundizar en ciertos temas. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de la humillación, Satanás, los sufrimientos de Cristo. Y algo a destacar es que los pasajes mesiánicos vienen en rojo desde el Antiguo Testamento. Y a lo largo de toda nuestra Biblia vamos a encontrar este tipo de recuadros que nos van a ayudar, ya sea en nuestra vida o en aconsejar a alguien, en ir relacionado con un tema en específico. Aquí, por ejemplo, los padres piadosos, empezando desde Génesis 18 al 19 y terminando en Hechos 10:2. Vemos aquí las ayudas arqueológicas de Sodoma y Gomorra. Esto es importante. Miren, nos da el mapa de dónde puede estar ubicada según las investigaciones arqueológicas que se han hecho. Esta es una diferencia muy grande que trae con la Biblia de referencia Thompson. Ya más adelante lo veremos. Vemos aquí a Isaac, presencia divina. Y como pueden ver, a veces las cadenas temáticas son pocas o a veces van un poco combinadas, ¿no? Vemos que aquí trae poco, pero aquí ya se compensa con ciertos temas. Vamos ahora al Nuevo Testamento. No existe un artículo, por así decirlo, entre el Antiguo y Nuevo Testamento que nos ayude a identificar qué fue pasando o algo que nos complemente la lectura. Tenemos la introducción de Mateo, autor, fecha de escritura, destinatarios, propósito, temas clave, palabras, personajes, pasaje clave, Mateo en pocas palabras, y empezamos nuevamente aquí con lo que los versículos nos pueden llevar. La humanidad de Cristo, el hijo de David, Betsabé, Josafat, Ezequías, cautividad, etc. Aquí tenemos a José en Belén, otro mapa de ayuda arqueológica. Y a grandes rasgos esto es lo que vamos a encontrar en toda nuestra Biblia. Si se dan cuenta, hay hojas que no traen, pero miren, una amplia selección de temas en los cuales podemos perdernos por horas, de verdad. Requisitos divinos, las palabras de Jesús en color rojo o carmesí. Al final de nuestra Biblia vamos a encontrar la tabla de contenidos de ayudas, que nos da un índice alfabético de los tópicos encadenados. Aquí, por ejemplo, vamos a ver sí los temas, pero todos los versículos relacionados ya de una manera más condensada, por así decirlo. Vean todo lo que es de índice. Tabla de pesos y medidas, origen del crecimiento de la Biblia en español. Presentación condensada de la Biblia, que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Que esto nos dice a grandes rasgos de qué trataban los libros o ciertas referencias hacia los personajes. Contraste entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Aquí podemos ver un poco de los 400 años de silencio y el tiempo donde Cristo entró hacia la historia de este mundo. Periodos de la historia bíblica. Reyes y reinas del Antiguo Testamento. Planos del templo de Herodes. Bosquejo de la iglesia primitiva. Tenemos las distancias desde Jerusalén a ciertos lugares de interés, por ejemplo a la iglesia de Éfeso, a Nazaret, a Capernaum, a Damasco, etc. Tenemos el bosquejo histórico de los apóstoles, donde tenemos a Simón, Jacobo, Felipe, Tomás, Juan, etc. Y las profecías de Jesús y sus cumplimientos, ordenadas cronológicamente. Por último, la sección de los mapas. 16 mapas en total. Y esto es la Biblia de estudio Thompson. Ahora tenemos la Biblia de referencia Thompson. Esta es la de tamaño personal, que es de pasta dura. Existen otras dos más, que es la de pasta dura y una edición de pasta blanda, que es bastante bonita, por cierto. Aquí vemos que nos trae Reina Valera 60, editorial Vida, y a grandes rasgos lo que incluye. Pero vamos a conocerla. Nos trae, como podemos ver, un índice del Antiguo y Nuevo Testamento, el prefacio de cómo fue que el Dr. Thompson decidió hacer estas cadenas temáticas, el formato en el que viene presentado. Aquí podemos ver de entrada, de hecho si se dan cuenta la letra es muy pequeña, esto es algo a considerar sobre esta edición en específico.
Tenemos Jehová es mi pastor y todos los temas relacionados. Aquí viene un poco más, por así decirlo, desordenado, porque nos da Cristo como pastor, que es el versículo 23:2, o sea, hacia aquí abajo, y tenemos otro, ovejas de Dios, providencia, pero esto ya no nos da un versículo al que sigue. Entramos al Antiguo Testamento y tenemos esto, el mapa de cómo fue llegando hacia las epístolas generales y el Apocalipsis. Y si se dan cuenta, a diferencia de la otra, esta no tiene un bosquejo o una introducción a los libros, a grandes rasgos. Sí nos da un autor, un análisis y palabra clave, pero hasta ahí. Ahora empezamos aquí nuevamente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos que aquí nos manda el tema los cielos, el creador, la tierra, y sí nos manda a Primera de Crónicas 16:26 y a Éxodo 20:11. Pero podemos ver que aquí la letra, para empezar, sí es más pequeña. Tenemos estos temas aquí condensados e igualmente no existen notas al pie. Y aquí vamos a encontrar las letras de Jesús igualmente en color rojo y nuestros temas condensados. Vamos al Nuevo Testamento a ver cómo viene en este caso. No existe una introducción nuevamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sí vamos a encontrar este tipo de contrastes entre el Antiguo y Nuevo Testamento, con referencias que nos pueden ayudar. Y nuevamente aquí vemos que no existe la introducción, pero nos da el autor, el análisis, las palabras clave y el pensamiento enfático. Aquí el autor lo dividió como el nacimiento de Jesucristo, la visita de los magos, que son pequeñas notas que el Dr. Thompson fue haciendo, la estrella como guía, y aquí vamos a ver todos estos temas que nos van a ayudar a comprender un poco más. Ahora, quiero mostrarles que las cadenas temáticas tienen un triangulito al final que nos indican el fin de un tema. Muchas veces vamos a encontrarlo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, o algunas veces simplemente en uno de estos capítulos de la Biblia. Al final tenemos ayudas bíblicas exhaustivas Thompson, que son el índice general de todos los temas, que son todas estas partes, principios del estudio de la Biblia, los mejores métodos de estudio, índice de temas en cadena, por ejemplo aquí empezamos con Aarón y las referencias generales, y aquí podemos ver una amplia selección con a grandes rasgos unas notas que nos pueden ayudar. Y nos da, por ejemplo, si quisiéramos escoger esto, celo maligno, nos lleva a Miqueas capítulo 7, versículo 3, y nos lleva a todos estos temas relacionados con un tema en específico. Miren, esta es la sección que tenemos de los índices de temas de la Biblia, que termina hasta acá. Estudios bosquejados, aquí vemos 7 promulgaciones de la ley divina, puente histórico, origen y desarrollo de la Biblia en español. Hay ciertas similitudes con la Biblia de estudio. Aquí vemos a grandes rasgos cómo fue llegando. Las estrellas mesiánicas, el templo de la verdad, sermón del monte. Bosquejos condensados como lo traía la Biblia de estudio. Historia del Antiguo Testamento, los intervalos. Aquí ya nos podemos ir dando cuenta de ciertas similitudes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que son tablas de pesos y medidas. Nos trae estudio de personajes prominentes de la Biblia, bosquejo histórico de los apóstoles, Cristo descrito por Isaías, Cristo descrito por Juan, Cristo descrito por Pablo, un calendario, las profecías, por ejemplo, que esto es muy importante también. Aquí tenemos todos estos versículos. Armonías bíblicas y estudios ilustrados. Tenemos un recuadro de la vida de Abraham en este caso, árbol de la vida de Moisés y clave de árbol de la vida de Moisés. Egipto en Canaán, Jesús, escenas de la vida de Pedro, el árbol de la vida de Pablo. Son muchísimas ayudas las que podemos encontrar en esta Biblia de referencias. A pesar de que tiene sus años, en lo personal considero que es una de las mejores herramientas de estudio que tenemos. Tenemos el viaje misionero de Pablo, tercer viaje misionero de Pablo, bosquejo histórico de la obra evangelística y misionera primitiva, las distancias nuevamente, el hijo pródigo, capítulos de oro, y algunos temas que nos van a ayudar si alguno de nosotros trabajamos en la iglesia o simplemente damos consejería en algunas reuniones o algo así. Por ejemplo, tenemos aristocracia real, aumento del pecado, bendiciones universales. Para reuniones de jóvenes podemos ver oración y reuniones devocionales,
reunión de jóvenes nuevamente, reunión de hombres. Tenemos muchos temas sugeridos para esta cadena. Textos para el evangelismo personal, versículos para memorizar y cómo podemos hacer notas en nuestra Biblia y marcar ciertos versículos. Tenemos lugares de adoración religiosa como el tabernáculo, los altares, los templos y el suplemento arqueológico. Todo esto es lo que tenemos de suplemento arqueológico. Como podemos ver, es extenso. Una concordancia breve de la Biblia, que es toda esta parte. Y terminamos con estos mapas, que son similares a los que tenemos en nuestra otra Biblia de estudio. ¿Cuál es mejor? ¿Estudio o de referencia Thompson? Ambas son muy buenas. En lo personal me inclino un poco más por la de referencia Thompson, pero nosotros te recomendamos que sea cual sea la que tú adquieras, sea de mucha bendición y que siempre complementes con un comentario bíblico o con una Biblia de estudio. Recordemos que la mejor respuesta que el Señor puede darnos a ciertos temas es Él, con su oración y la guía del Espíritu Santo. Agradecemos mucho que te hayas quedado hasta el final de este video. Deseamos de corazón que el Señor te bendiga abundantemente.